Hoy un Salvador, hombre y Dios, o Dios y hombre al mismo tiempo. Y como subtítulo podría ponerle el siguiente, como les dije al principio: cómo los pensamientos equivocados nos pueden llevar a resultados equivocados. De nuevo, pensamientos equivocados nos llevan a resultados equivocados. Estamos en un texto ahora en Marcos capítulo 12, 35 al 37, es un relato donde llevamos un momento de la historia de Jesús, de la vida de Jesús, que es la última semana de su pasión, específicamente es el día miércoles. Y ustedes sabrán, quizás habrán escuchado, habrán leído o habrán visto en alguna película, que siempre para el pueblo de Israel estaba la esperanza del Mesías que iba a venir, el Mesías que iba a venir. La esperanza que mantuvo el pueblo de Israel de pie a lo largo de los siglos, a lo largo de tantos años, y que fue también lo que hizo que ellos perseveraran en sus pruebas, en sus dificultades, en las oposiciones y bueno, todos los sufrimientos que conocemos que el pueblo de Israel soportó a lo largo de la historia. Merecidos a veces y a veces no, en fin, no es esa la discusión. Pero lo que sostuvo a Israel, y todavía lo sostiene, es el hecho de que ellos están esperando. Son un pueblo que espera. En este caso, ¿ellos qué están esperando? Están esperando un Mesías, al Mesías, no un Mesías. Están esperando al Mesías. Ahora, esta característica de ellos no es solamente de ellos, esto de esperar. No sé si ustedes lo perciben, pienso que sí, pero a veces escucho, ¿no? Programas de tipo político, en la radio, durante la mañana. Ahora no tanto, en estas últimas semanas estoy bastante desenganchado con el tema, pero bueno, soy de engancharme, en realidad de interesarme, de informarme, de estar al tanto de lo que pasa, ¿no? en la vida política de nuestro país y también del mundo, ¿no? Ahora, una sensación que hay cuando uno escucha lo que hablan los periodistas, por ejemplo, de la situación actual, es que hay una sensación de que todos estamos esperando que pase algo, ¿no? Bueno, obviamente que en medio de esta situación, creo que todos unánimemente estamos esperando que se termine la pandemia, ¿no? Que se termine la cuarentena, bueno, la cuarentena se terminó, que se termine la pandemia, que se termine el virus de una vez por todas, porque obviamente no estábamos acostumbrados a vivir bajo una situación como la que estamos viviendo. El mundo entero está esperando que esto termine. Ahora, a nivel político, la Argentina también se está esperando a ver cuándo el gobierno le pega al clavo con el martillo, ¿no? Y le da el clavo a la cosa. Y esto también pasó con el gobierno anterior, y el gobierno anterior, y el gobierno anterior. Siempre estamos con esa espera de que pase algo. Pero más que esperar que pase algo, esperar algo, es como también una espera de esperar a alguien. O sea, estamos esperando que venga alguien. De repente, cada vez que hay elecciones, todos nos llenamos de esperanza de que el que venga arregle el balurdo que tenemos. Arregle la crisis, que es eterna ya en la Argentina, que arregle los problemas que ya son eternos en la Argentina, son pandémicos en la Argentina, y estamos esperando a alguien que venga y arregle todo, lo político, lo económico, principalmente lo social, y ahora estamos esperando la vacuna para que solucione el problema sanitario que estamos viviendo a nivel mundial. Ahora, esto de estar esperando que venga algo, que venga alguien, es típico de nuestra cultura. Cuando digo nuestra cultura, estoy hablando de la cultura latina católica, ¿sí? La idea de que un Salvador nos va a salvar a todos, ¿no? Un Perón va a venir. Y bueno, Perón ya está muerto. Bueno, un Macri, una Cristina, un Alberto, un no sé quién, va a venir y va a arreglar todo esto. Y lo va a arreglar sin participación nuestra, sin que nosotros tengamos nada que hacer. Va a venir un Salvador, va a venir el ungido, va a venir, ¿no? Y hay como una devoción fanática con estos personajes de la política. Por eso la grieta, la famosa grieta, ¿no? Que apoyan a Cristina, odian a los que apoyan a Macri, los que apoyan a Macri odian a Cristina, porque cada uno tiene su Mesías, cada uno tiene su Salvador, cada uno, ¿no? Los que aman a Perón y están los antiperonistas, los que odian a Perón. En definitiva, es la marca
de la historia de la Argentina. Y es la marca, no voy a hablar de política, estoy haciendo una introducción para el tema que es mucho más importante del que vamos a hablar hoy, acerca de un Salvador, hombre y Dios. Pero déjenme hacer esta introducción, ¿sí? Para explicar un poco el contexto también en que se encuentra este relato. Porque los judíos, el pueblo de Israel, no estaba exento de este pensamiento que hoy a nosotros nos es más una maldición que una bendición, de estar esperando que venga un gobernante para arreglarnos todos los problemas. No va a suceder, no existe tal persona, no va a suceder, y no va a suceder de la manera que nosotros imaginamos, que va a venir alguien. O sea, esto se arregla si todos cambiamos, esa es la pura verdad. Y si todos cambiamos, no si viene un gran gobernante que cambie todo, si todos cambiamos, podrá venir el mejor gobernante del mundo y lo vamos a crucificar. Donde tengamos un gobernante que aplique la ley y ordene este país, nosotros mismos lo matamos. Eso no te quepa la menor duda. Porque queremos a alguien que resuelva los problemas, pero nosotros no queremos cambiar nuestra forma de pensar, no queremos cambiar nuestra conducta, no queremos cambiar nuestras actitudes, no queremos cambiar nuestro estilo de vida. En definitiva, esta forma de pensamiento típica de las culturas latinas católicas. Porque esto es típico de todos los países latinoamericanos, típico de los países que fuimos conquistados por la cultura española, por la nación del Imperio Español en su momento, porque ellos también tenían esta forma de pensamiento, el rey, ¿no? Era el caudillo, y nosotros tenemos una historia larga de caudillos en la Argentina que se levantaron para salvar al país, y bueno, evidentemente no salvaron nada. Ahora, esta cosa en la que estamos todos, de esperar a alguien, ¿sí?, expresa un deseo profundo del alma de todos nosotros. Yo no estoy diciendo que está mal esperar a alguien. Estoy diciendo que está mal esperar que venga un gobernante a resolvernos todos los problemas. Primero porque es una ilusión, es ingenuo, y por otro lado porque no va a suceder. Eso no va a ocurrir, no va a suceder. Y por otro lado es también hipócrita de parte nuestra, o también es un poco de ignorancia de parte nuestra, pensando que todo puede cambiar sin que nosotros tengamos que cambiar. Ahora bien, el pueblo de Israel vivían con la expectativa constante de que un gobernante, ellos le llamaban el Mesías, habría de venir, iba a venir e iba a hacer todo lo que ellos esperaban. Y ahora les voy a contar todo lo que ellos esperaban del Mesías que Dios les había prometido a ellos durante siglos, durante todo el Antiguo Testamento, particularmente por medio de los profetas. De los patriarcas también, pero más los profetas. Pero cuando llegamos a este relato, a este momento en la vida de Jesús, es el día miércoles de la última semana de su pasión. Él sabe que va a morir, que el día viernes va a ser crucificado, y estamos en el miércoles, ¿sí? Día agitado, por supuesto. Jesús está enseñando en el templo desde tempranito a la mañana, ese miércoles, recibiendo ataques solapados, ¿no?, disfrazados de preguntas, de cuestionamientos, preguntas malintencionadas, perdón, que lo único que buscaban era que Jesús pisara el palito, cayera en la trampa de los líderes religiosos para hacerlo quedar mal ante la multitud y que la multitud lo rechazara. Ellos vienen con preguntas a cuestionar la autoridad de Jesús, porque Jesús había limpiado el templo de los mercaderes, de los comerciantes que trabajaban adentro del templo comprando y vendiendo cosas. Lo cuestionan con qué autoridad hace eso. Él responde con una palabra que condena el liderazgo del pueblo judío, el liderazgo espiritual del pueblo judío, los líderes religiosos, la parábola de los labradores malvados. Luego ellos no bajan los brazos, no se rinden, los presionan con la cuestión del impuesto. Hay que pagar impuestos, está bien delante de Dios pagar impuestos a los opresores romanos. La famosa respuesta de Cristo: dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero no bajan los brazos y vienen con la pregunta capciosa de la resurrección. Los que no creían en la resurrección le preguntan, los saduceos le preguntan a Jesús sobre la resurrección para hacerlo quedar como un tonto delante de las personas.
Jesús les demuestra que los tontos son ellos. Después viene un fariseo, un maestro de la ley judía, a preguntarle acerca de cuál era el primer y más grande mandamiento. Bueno, un día agitado, un día muy agitado, un día de mucha tensión y un día que todavía no terminó. A nosotros nos llevó 5 o 6 domingos desarrollar todos estos sucesos en la vida de Cristo y estos temas, pero todo eso pasó en un día. Y está pasando todavía, porque ahora es Él el que hace preguntas. Y leemos esto, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Marcos 12, 35 al 37. Jesús estaba enseñando en el área del templo y preguntó, ahora Jesús pregunta, ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías es hijo de David? Inspirado por el Espíritu Santo, David mismo dice, el Señor Dios dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo pondré a tus enemigos bajo tu poder. Dios mismo, dice Jesús, llama al Mesías Señor, llama al Mesías Dios. ¿Cómo entonces puede el Mesías ser hijo de David? ¿Cómo puede ser? Y mucha gente, termina el texto, mucha gente oía a Jesús con gusto. ¿Cómo puede ser? Jesús le está preguntando, porque las dos cosas son verdad. El Mesías tenía que ser descendiente, hijo directo, por descendencia de David, del rey David. Tenía que ser descendiente de la casa real de David, para ser gobernante, para ser rey. Pero a la vez David lo llama a su hijo, a su descendiente, el Mesías, el que iba a ocupar su trono, según Dios lo había prometido, lo llama Dios. ¿Cómo lo llama Señor, que significa Dios? ¿Cómo lo llama Señor a su hijo? ¿Cómo lo llama Señor a su hijo? Bueno, acá está el dilema, la pregunta de Jesús, ¿de quién es hijo el Mesías? Porque si David le dice Señor, no puede ser su hijo, pero tiene que ser hijo de David para ser el Mesías. ¿Se entiende? Las dos cosas son verdad. Las dos afirmaciones son verdaderas y los judíos tenían que resolver este dilema, este desafío, esta pregunta de Jesús. Ahora déjenme hablarles brevemente acerca de la palabra Mesías o de el Mesías que los israelitas esperaban. El significado básico de la palabra Mesías es la palabra ungido. Y en castellano, ¿saben cómo se traduce Cristo? Cuando nosotros decimos Jesucristo, Cristo no es el apellido de Jesús. ¿Ok? Jesús, el Cristo, Jesucristo, significa Jesús el ungido. Jesús el Mesías. Eso es lo que significa el nombre Jesucristo. En el antiguo Israel, cuando las cosas, había objetos que se consideraban sagrados. ¿Por qué se consideraban sagrados? Por ejemplo, Israel tenía el tabernáculo, después tuvo un templo que construyó Salomón. Todos los utensilios del templo, los adornos, los muebles, el templo mismo era sagrado. ¿Por qué era sagrado? Porque estaba consagrado para un uso especial. Solamente para el uso que tenía que ver con la adoración a Dios y el servicio a Dios. Ahora, ¿cómo consagraban un edificio, un altar? ¿Cómo consagraban un objeto, un mueble, un utensilio del templo o del tabernáculo? ¿Cómo lo consagraban para que sea de uso especial para Dios? Lo ungían con aceite. El aceite en el Antiguo Testamento no el aceite común, sino el aceite era un aceite preparado con especias aromáticas, aceite de oliva con especias aromáticas, un aceite especial que no tiene poder en sí mismo el aceite. No vamos a hacer como lo de Pare y Sufrir, que venden aceite milagroso, eso es un verso, es una mentira. Pero el aceite era un símbolo del Espíritu Santo, es hasta el día de hoy un símbolo del Espíritu Santo. Entonces cuando algo era ungido, se vertía el aceite sobre un objeto, ese objeto se consideraba sagrado. Bueno, lo mismo pasaba con las personas. En este caso, ¿sí? El pueblo de Israel ungía a sus reyes. A diferencia de los demás pueblos que rodeaban a Israel, que ellos coronaban a sus reyes, ellos no hacían una ceremonia de coronación.
como se ve, por ejemplo, en la película The Crown, ¿no? La Corona, en Netflix, una hermosa serie sobre la historia de los reyes de Inglaterra. Me interesó mucho cuando fue la coronación de la reina Elizabeth, cuando fue muy joven, la reina que es hasta el día de hoy ya ancianita, y toda la ceremonia y toda la pompa, toda la cosa para coronarla como reina. Bueno, los israelitas no coronaban a sus reyes, los israelitas ungían a sus reyes. ¿Qué significa que lo ungían? El sacerdote derramaba aceite sobre la cabeza del rey, y el rey ungido era el hombre consagrado por Dios para gobernar el pueblo de Dios. El ungido de Dios. Nosotros hoy usamos la palabra en la iglesia evangélica, claro, porque para los que no son evangélicos este término es extraño, pero voy a explicarlo. Nosotros le decimos, se dice en la jerga evangélica, se habla de los pastores, de los predicadores, evangelistas, o los llamados apóstoles y profetas, el ungido de Dios. Está mal el término. No es correcto del todo el término, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad todos los cristianos somos ungidos de Dios, porque todos hemos recibido el Espíritu Santo, en primer lugar. Y segundo, en el Antiguo Testamento, los ungidos eran los reyes, los gobernantes. O sea, el líder político del pueblo de Israel era el ungido del Señor. Y era un hombre consagrado para los propósitos sagrados. Y gobernar el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, era un propósito sagrado al que Dios había llamado a ese rey. Ejemplo, David. Ustedes se acordarán que David, antes de tomar el trono de Israel, antes de ser proclamado rey por las 12 tribus de Israel, fue primero ungido por el profeta Samuel, cuando David era apenas un adolescente que cuidaba las ovejitas de su padre. O sea, trabajaba de pastorcito. David tenía unos 14, 15 años cuando Samuel derramó aceite sobre la cabeza de David y lo ungió para ser el próximo rey de Israel. Esa era la práctica que tenía el pueblo de Israel con respecto a lo que ellos consideraban sagrado, eran los objetos y las personas que habían sido ungidas con aceite. Bueno, este término ungido del Señor se aplicaba a los reyes de Israel, no a los profetas, no a los sacerdotes, sino específicamente a los reyes de Israel. Y era la característica esencial para gobernar en Israel. No gobernás Israel si no eras ungido por el Señor. ¿Ok? Entonces, ellos no ponían reyes, no coronaban reyes, sino se los ungía primero. Cuando en la Biblia nos encontramos la expresión el hijo de David, bueno, esta expresión con el tiempo se volvió un sinónimo de la palabra Mesías. Al Mesías se comenzó a llamarlo el hijo de David. El Mesías que habría de venir era el hijo de David. Por eso cuando Jesús entra el día lunes a Jerusalén, en esa falsa entrada triunfal, bueno, él entró como rey de Israel cumpliendo la profecía. Él entró como el Mesías de Israel cumpliendo la profecía. La gente lo aplaudió, lo aclamó, todo fue una pantomima, porque el viernes gritaban todos crucifíquenlo. Pero una de las cosas que ocurre ese lunes en la entrada que se llama triunfal de Cristo a Jerusalén, lo dice Marcos en el capítulo 11, versículo 10, que la gente gritaba, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Mientras Jesús entraba a la ciudad de Jerusalén, la gente gritaba, alaben a Dios en el cielo más alto, en lo alto de los cielos, porque el reino de nuestro padre David está viniendo. O sea, estaban reconociendo a Jesús como el hijo de David, reconociendo de palabra, no de la boca para afuera, que él era el Mesías. Ahora, ¿cuál era la importancia que tenía la llegada del Mesías para el pueblo de Israel? ¿Cuál era la importancia para ellos? Bueno, principalmente la importancia que ellos les daban era política. O sea, ellos esperaban un Mesías, un libertador, un salvador, pero de perfil netamente político. Por eso le llamaban el hijo de David, y el hijo de David, y el hijo de David, y el hijo de David, porque esperaban un rey gobernante.
Esperaban un rey que iba a destruir a las potencias del mundo por medio de un acto de juicio. Esperaban un rey que iba a rescatar a Israel de sus enemigos y que iba a restaurar la nación y le iba a poner por cabeza, ya no más iban a ser cola. No se olviden, en el tiempo de Jesús, Israel estaba oprimida, sometida, dominada por el Imperio Romano. Y venía de estar oprimida y sometida por el Imperio Griego, que venían de estar oprimidos y sometidos por el Imperio Persa, y que venían de estar oprimidos y sometidos por el Imperio Babilónico. ¿Ok? Desde que comenzó la cautividad babilónica, el año más 586 a.C., hasta la llegada de Cristo, con el Imperio Romano, ellos vivieron todos esos 5 siglos bajo la esclavitud. Por eso, bajo la opresión, bajo el dominio político de otro imperio, sometidos, pagando impuestos en su propia tierra. Por eso la cuestión del impuesto a Jesús, si tenían que pagar impuestos o no a sus opresores, porque ellos tenían que pagar impuestos por existir. Por existir, era el impuesto que le reclaman a Jesús, y ellos tenían que pagar impuestos por el privilegio de existir bajo el Imperio Romano, porque Roma te cobraba un impuesto por ser parte de su imperio, que vos no pediste, que vos no quisiste ser parte de su imperio, vos no pediste ser sometido y oprimido, no lo pediste, pero ellos vinieron, te sometieron, te oprimieron y te cobran por eso, un impuesto. Bueno, ellos esperaban que el Mesías, que ya no le decían Mesías, el ungido, le decían el hijo de David. Va a venir el hijo de David, va a venir el pollo de David, hijo de tigre, y los va a reventar a todos estos. Va a rescatar a Israel de sus enemigos, en este caso Roma, y lo va a restaurar a Israel como cabeza de todas las naciones. Entonces el Mesías para ellos era un rey que iba a venir en el futuro, un gobernante, un militar, un conquistador, como David, tal cual como David. Y las otras naciones se tendrían que someter al dominio político y religioso, porque este rey no solamente dominaría políticamente con Israel a la cabeza, sino que va a imponer la religión judía en el mundo entero. Eso era lo que ellos estaban esperando. El Mesías iba a acabar con las guerras en contra de Israel, y por eso se le llama al Mesías, en Isaías 9, al Mesías se le llama príncipe de paz. Ellos interpretaban que él iba a venir y a traer justicia al pueblo de Israel. El mismo Salvador, el mismo Mesías iba a ser justo, se llamaría el Mesías de justicia, como lo dijo Jeremías en 23:6, dice así, miren lo que ellos esperaban, en esos días Judá será salvada. O sea, este Mesías era en el futuro va a venir, en el futuro va a venir. Ellos vivían esperando que en el futuro iba a venir. En esos días Judá será salva, Israel morará seguro, y este es el nombre que se da, el Señor es nuestra salvación. Entonces el Mesías iba a ser la salvación de ellos, el hijo de David iba a ser la salvación de ellos. ¿Cuál era la misión especial del Mesías? La redención, liberación de Israel y el dominio universal, ¿sí?, completo de todo el mundo bajo el gobierno del Mesías, reinando en Israel e Israel como cabeza de todas las naciones. Esta es la imagen del Mesías que ellos tenían al momento que Jesús llega. Ellos toman estas imágenes, estas ideas, mejor dicho, del Mesías, de las imágenes que las profecías del Antiguo Testamento les daba. La mayoría de las profecías dan la idea de un Mesías, de un Salvador tipo gobernante, así, militar, revolucionario, conquistador, libertador. Por eso dejaron de llamarle Mesías y empezaron a llamarle el que habría de venir, era el hijo de David. Pero esta idea del Mesías se prestaba para una visión revolucionaria del Mesías, cosa que Jesús no aceptó. Que Jesús... Bien, un problema con la batería, pero ya volvimos. Me dice que se está sobrecargando. Espera un cachito, voy a cambiar. Si me esperan un minuto, vamos a hacer un cambio.
Les estaba diciendo entonces que esta es la imagen del Mesías que el pueblo de Israel tenía, que esta imagen le venía a ellos, esta idea le venía a ellos de las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, esta idea del Mesías que ellos tenían se prestaba a una visión revolucionaria del Mesías. Una visión revolucionaria de un hombre que iba a venir como libertador, como conquistador, que iba a liberar a Israel de toda la opresión política, social y económica que ellos estaban soportando desde hace siglos. Pero esta idea de un Mesías político, de un Mesías militar, no servía en este momento para el propósito de Jesús, de Dios hombre, del Dios hombre que había venido a la tierra. Y acá la pregunta que Jesús les hace a ellos, que es la que pone en foco esta cuestión. ¿Cómo dice, Jesús le pregunta a ellos, cómo dicen que es hijo de David y a la vez David dice que es su Señor, su Rey? Según el Salmo 110, verso 1, David dice en ese Salmo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que él escuchó a Dios, que le dijo al Mesías, que era su descendiente, su hijo, ¿sí? Un hijo de la casa real, iba a ser el gobernante de Israel, el Mesías, el Salvador de Israel. Dijo Dios, o dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y la pregunta que Jesús hace es esta: ¿cómo puede ser que David le dice a su hijo, que es el futuro gobernante de Israel, cómo le dice que es su Señor? ¿Cómo le dice que es su Dios? ¿Cómo si es su hijo, también es su Dios? Y acá vamos a lo que es la expresión que usaban los maestros judíos cuando hablaban del Mesías al pueblo. ¿Cómo le hablaban al pueblo de Israel acerca del Mesías? Lo llamaban el Hijo de David. ¿Qué es ese título, Hijo de David? ¿Qué significaba? Que era humano y que iba a ser gobernante como David. Iba a ser un rey como David. Ellos estaban convencidos de que el rey que iba a venir, el Mesías que iba a venir, iba a ser un rey como David, hijo directo de David. De hecho, Jesús lo era. Jesús sabía que era hijo de David, porque tanto María, la madre de Jesús, como José, el padrastro de Jesús, eran descendientes del rey David. Eran parte de la tribu de Judá, de la cual era también el rey David, de la tribu de Judá. Ahora, Jesús es hijo de María y de José, su padrastro. O sea, humanamente hablando, él es descendiente directo del rey David. Incluso cuando Pedro, en Marcos 8:29, Pedro lo confiesa. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, en nombre de todos los discípulos, contesta, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eres el Hijo de David, eres el Hijo de Dios, eres el Mesías. En Marcos capítulo 10, 47 al 48, Jesús va camino a Jerusalén, pasa por Jericó. Había un ciego muy famoso, Bartimeo, pidiendo limosna. Cuando supo que Jesús pasaba por ahí, empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo sanó de la enfermedad. Ni a Pedro y los discípulos, ni a Bartimeo les dijo Jesús que estaban equivocados, que él no era el hijo de David. Jesús sabía que era descendiente del rey David. Y que cuando Jesús el lunes entra a Jerusalén como el rey de Israel, montado en un burrito, la multitud lo aclama como el hijo de David que está viniendo. Pero Jesús también sabe que él es el Señor de David. Él es el Señor de David. La pregunta de Jesús era, ¿cómo es que el Mesías es hijo de David y David le dice que es Señor, su Señor, que es su Dios? Jesús sabe que Él es Dios. Jesús sabe, estrictamente hablando, es el Hijo de Dios. Cuando decimos es el Hijo de Dios, estamos diciendo que Él es igual a Dios. Si es Hijo de Dios, es divino. Jesús es divino, Jesús es Dios, hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo de Dios. Este nombre, Señor, era el nombre que se usaba para hablar de Dios en el Antiguo Testamento. El nombre Jehová era el nombre Señor. Y este nombre Señor, que Jesús se aplica a sí mismo, lleva a una conclusión. Jesús sabía que Él era Dios hombre, o
al revés. Jesús sabía que Él era hombre y a la vez era Dios. Y sabía que como hombre y Dios, Él no había venido a fundar una nueva religión. Él no vino a traer una revolución político y social, como muchos hoy en día, lamentablemente, en la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, siguiendo la doctrina de la Iglesia Católica, la famosa doctrina de la teología de la liberación, que proponen que Jesús y el Evangelio es una doctrina, una filosofía para liberar a los pueblos oprimidos de los oligarcas opresores y provocar en la sociedad un cambio social, económico y político que libere a los pobres del yugo de los ricos opresores. Entonces muchos hoy en día creen que justamente el Evangelio es para lograr cambios políticos en el país, para lograr cambios sociales en el país, y que Jesús viene a ser el líder representante, un líder revolucionario que viene a revolucionar la sociedad, para cambiar las leyes de un país. Bueno, Jesús rechazó esa idea. Jesús la rechazó. Jesús es Dios hombre. Dios, evidentemente, Dios no vino a provocar cambios sociales ni cambios políticos. Ahora, ¿estamos diciendo que el cambio político, el cambio social no va de acuerdo con el Evangelio? No estoy diciendo eso, no estamos diciendo eso. Lo que el Evangelio dice es que la única manera que haya cambio político, cambio social, es que los pecadores cambien y se vuelvan hijos de Dios fieles y comprometidos con Dios. Si querés ver una nación cambiar, querés ver un país cambiar, dejemos de esperar que venga un presidente salvador. Lo que nosotros necesitamos no es un presidente que nos salve. Nosotros necesitamos un salvador que nos libere a nosotros del pecado, de nuestras propias inmoralidades, perversiones, de nuestras propias cochinadas, malas costumbres, malos hábitos, y que vivamos conforme a su palabra. Entonces, si cambias vos, si cambio yo, cambia nuestra familia, cambiará también la sociedad y tendremos líderes como la gente. Por eso, predicar el Evangelio es más importante que hacer proselitismo político, porque solamente el Evangelio es poder de Dios para salvación. Jesús vino para traer a Dios a los hombres, que le habían dado la espalda a Dios, y para traer a los hombres ante la presencia de Dios. Jesús está tratando de quitarles de la cabeza a ellos sus preconceptos, sus prejuicios, sus ideas equivocadas con respecto al Salvador, con respecto al Mesías. Y yo la verdad lamento que esto es una realidad todavía hasta el día de hoy. Muchos hoy en día no disfrutan de los beneficios que Cristo ganó para ellos con el sacrificio de su propia vida, derramando su propia sangre en la cruz del Calvario y por medio de la resurrección de entre los muertos al tercer día, porque tienen conceptos equivocados de quién es Jesús. Estamos escuchando demasiado al supuestos sabiondos que nos dicen que Jesús era esto, Jesús era lo otro, o los predicadores que nos presentan a Jesús como un Papá Noel del cielo, como el genio de la lámpara, que frotando la lámpara de la fe te va a conceder los 3 deseos, o te presentan a Jesús que está del otro lado del mostrador, que si vos le das, Él te da algo a cambio, y todas estas tergiversaciones de quién es Jesús, o el Jesús revolucionario, el Jesús marxista, el Jesús fashion, el Jesús copado, el Jesús que le dicen el barba, el amigo del cielo. Todas estas tergiversaciones de Jesús, o los que dicen que Jesús nunca existió en la historia, todas estas tergiversaciones de Jesús no son ni más ni menos que obstáculos satánicos para tu propia salvación, para que conozcas al verdadero Jesús, al Jesús de la Biblia, al que revela la Biblia, al Dios que se hizo hombre para revelarnos y mostrarnos cómo es el corazón de Dios, para con vos y para conmigo. Ahora, Él, para quitarles estas ideas de la cabeza, Él se presentó delante de ellos como el siervo o el esclavo de Dios, el sirviente de Dios sufriente, el siervo de Dios que está sufriendo como sustituto de los pecadores, cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 53. Él es el que Él ha venido a servir al pecador, a servirnos a nosotros y a tomar nuestro lugar en la cruz para pagar nuestros pecados, tomando lugar Él, siendo inocente de nosotros los culpables,
siendo Él el bendito, tomando el lugar de nosotros que estamos bajo la maldición del pecado, siendo Él tratado como pecador para que nosotros podamos ser tratados por Dios como inocentes de todo pecado. Él se presentó y vino a revelar el amor de Dios. ¿Cómo es Dios? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Querés saber cómo es Dios? ¿Querés conocer a Dios? Mirá a Jesús en los evangelios, no en los documentales de History Channel. Andá a la fuente, andá a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí está Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Así es Dios. Él vino para satisfacer las demandas de Dios sobre la humanidad, porque vos y yo no podíamos satisfacer las demandas de Dios. Dios demanda obediencia, Dios demanda pureza, Dios demanda justicia, Dios demanda veracidad, sinceridad, integridad. Dios demanda santidad, Dios demanda una vida recta 100%, Dios demanda una vida perfecta, esa es la realidad. Y nosotros inalcanzable vivir esa vida porque somos pecadores. Estamos incapacitados por nuestra condición de pecadores. Jesús vino, se hizo hombre, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y se volvió nuestro representante. Él obedeció en todo a Dios en representación nuestra. Él vino y representó a Dios delante nuestro. Él está ahora en el cielo, a la diestra del Padre, representándonos a nosotros delante de Dios. Él cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. Él vino a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Él vino a sanar a los enfermos. Jesús dijo, yo no vine a salvar a los que se creen buenos. No vine a sanar a los que creen que están sanos. Él vino para vos y para mí, que sabemos que no somos buenos, que sabemos que somos pecadores y que sabemos que nuestra alma está enferma. Jesús vino para salvarnos a nosotros, salvarnos y pagó el precio de nuestra salvación. Y Él vino a sanarnos de nuestras dolencias, heridas. Él vino a sanarnos de nuestras enfermedades. Y el precio que Él pagó por nosotros fueron sus llagas en la cruz del Calvario. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él vino a destruir el imperio de Satanás, el control y el gobierno de Satanás sobre nosotros que nos tenía oprimidos por causa del pecado al temor de la muerte. Cristo, por medio de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, Satanás. Ya no somos sus esclavos, somos libres por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Y Él vino justamente como conquistador de la muerte y el pecado, del pecado y de la muerte. ¿Qué es nuestro mayor problema? Nuestro mayor problema, aunque es grave, el problema no es el COVID. Nuestro mayor problema es el pecado y es la muerte. Ahora, Cristo vino a vencer el pecado y la muerte. ¿Cómo sabemos que lo venció? Al tercer día se levantó entre los muertos. La muerte no lo pudo retener. El hecho de que Dios levantó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos es la reivindicación de que lo que ahora Dios nos ofrece por medio de Cristo es verdadero. Pregunta, para terminar, ¿lo conoces a este Jesús? ¿Lo conoces al Jesús de la Biblia? ¿Conoces al Dios hombre, al hombre Dios que es Jesucristo, el Mesías, el Salvador? Él va a venir otra vez, lo prometió, y va a cumplir todo lo que se dijo de Él en el Antiguo Testamento y lo que dijo David en el Salmo 110, verso 1. Él va a venir como ese rey y gobernante y va a cumplir. Pero ¿qué está haciendo mientras tanto? Va a cumplir con todas las profecías acerca de Él, porque Él es el Hijo de David. Pero ¿qué está haciendo mientras tanto? Él está reuniendo un pueblo dentro de su reino, dentro del reino de Dios. Él está reuniendo un pueblo de todas las naciones, de todas las familias, de tu familia. Él está llamando a alguno de ustedes. Te está llamando a vos de tu familia, a todas las familias, a todos nos está llamando a ser parte de su pueblo. Y por eso es que predicamos el Evangelio, por eso proclamamos el Evangelio, que significa buena noticia. Es la buena noticia de lo que Dios hizo por medio de Jesucristo para salvar pecadores, por medio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Él te está invitando a ser parte de su pueblo. Él te está invitando a entrar a su reino hoy,
ahora y a disfrutar de su reino cuando Él venga y lo establezca de manera completa en la tierra y su dominio sea universal. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios mismo. Jesús le dijo a los judíos: si no me aman a mí, tampoco aman a Dios. Si me rechazan a mí, están rechazando a Dios. Rechazar a Cristo es suicidio espiritual, es condenación, es condenar tu alma por la eternidad, porque Jesucristo es el único nombre en el cual podemos encontrar salvación, porque Él es el Mesías prometido. Él es el Mesías prometido de Israel, que por amor y gracia de Dios abrió la posibilidad de que también nosotros, que no éramos israelitas, podamos entrar al reino de Dios y disfrutar todas las bendiciones del Mesías de Israel, que los israelitas lamentablemente rechazaron. Y así también le fue y terminaron. Él ordena dos cosas. Jesús, hombre Dios, el Dios hecho hombre, dos cosas ordena. Quizás algunos que me escuchan seguido ya saben que yo voy a decir, no suponen que voy a decir que Dios ordena. Nos ordena el Dios hombre, Jesucristo, dos cosas: arrepentimiento y fe, y cree en Él. Yo te lo voy a plantear de otra manera. De otra manera. Lo primero que Él demanda de vos y de mí es que creamos en su nombre. Que creamos que Él es quien dijo ser. ¿Por qué? Porque si no creemos que Él es quien dijo ser, ¿qué sentido tiene golpearse el pecho y decir perdón por mis pecados? ¿Qué clase de sinceridad tiene esa oración de pedir perdón por los pecados si no creo que Él es quien dijo ser? Si no creo que Jesús es quien dijo ser. El único valor que tiene una oración de arrepentimiento, el único valor que tiene una oración de confesión de pecados, o sea, si te vas arrepentido de tus pecados, si estás arrepentido o arrepentida de tus pecados, si vas a confesar, si estás dispuesta a confesar tus pecados a Dios, ese arrepentimiento y esa confesión tiene valor si realmente crees que Jesús es el Salvador, el Mesías prometido, que murió en la cruz por tus pecados y que resucitó al tercer día entre los muertos y que va a volver para juzgar a los vivos y a los muertos y a reinar en este mundo. Porque si no creemos en esto, el arrepentimiento, el golpearse el pecho, el pedir perdón a Dios, no tiene sentido. El arrepentimiento ese no tiene ningún valor. Pero cuando yo creo que Él es, que Jesús es hombre y Dios, Dios que se hizo hombre, que murió en la cruz, el Dios hombre murió en la cruz por mis pecados, y que el Dios hombre se levantó al tercer día entre los muertos, entonces sí, con humildad, con humillación, voy a rogar a este Señor, a este Salvador, a este Mesías, al Mesías, que perdone mis pecados, y le voy a confesar cuán arrepentido estoy por haber vivido mi vida de espaldas a Dios. Termino con esto. ¿Por qué seguir viviendo como estamos viviendo cuando Cristo ya vino y pagó en la cruz por tus pecados? ¿Por qué vivir como estamos viviendo si Cristo ya se levantó entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte? ¿Estamos mal? Hoy leí una nota en un diario, en el diario Perfil, que decía un especialista que vamos a estar peor. No lo digo yo, el especialista este decía que estamos mal en la Argentina y que vamos a estar peor. Escuchaba a un predicador de Estados Unidos que decía, en la realidad lo leí, que él decía, la caída es sin fondo. Estamos en caída libre. No hay fondo. ¿Viste eso que dicen? Bueno, cuando toquemos fondo rebotamos. No hay fondo. Porque cuando rechazamos a Dios y rechazamos a su Salvador, a su Mesías enviado,
a Cristo Jesús, lo rechazamos a Él, no hay fondo en el que podamos caer, no hay fondo al que podamos llegar de maldad, de pecado, de suciedad, de injusticia, de mentira, de sufrimiento, de dolor. O sea, te habrás dado cuenta cómo es la vida, ¿no? Porque todos hemos sufrido en la vida. Pero ¿te diste cuenta ya una cosa? Que vos no podés decir, bueno, ya sufrí lo que tenía que sufrir. Siempre se puede sufrir un poco más. Siempre se puede llorar más lágrimas de las que uno lloró. Siempre se puede ser más fracasado de lo que uno fracasó. Siempre se puede estar peor de lo que uno está. ¿Te das cuenta que en la vida es así? Uno dice, bueno, espero que esto sea la última. Y nunca es la última. ¿Por qué? Porque sin un Salvador no hay fondo. No hay fondo. O sea, como estamos es la prueba de que podemos estar peor. Ahora, ¿por qué vivir así cuando Cristo vino para salvarnos de esta vida, de esta forma de vivir? No solamente para salvarnos para la eternidad, no solamente para llevarnos al cielo el día de morir, lo cual es súper importante, pero vino también para darnos una vida plena, una vida abundante, una vida libre del pecado, libre de ataduras, libre de enfermedades del alma, libres también de dolencias del cuerpo, libres de las opresiones de esta vida, aún viviendo en un mundo, en una sociedad que se cae a cachos, que se cae a pedazos, nosotros vivir en el reino de Dios, bajo el cuidado de Dios, la bendición de Dios, la protección de Dios, la sanidad de Dios, la liberación de Dios. ¿Por qué no querer vivir así y seguir insistiendo con una vida alejada de Cristo el Salvador? La única explicación es que amamos. ¿Por qué seguir viviendo así? La única explicación es porque amamos demasiado nuestro pecado. Es la única explicación. Y también porque tenemos una idea equivocada de quién es Jesús. Creo que estas dos cosas se explican. Amamos demasiado nuestro pecado y no sabemos quién es Jesús. Pero esto hoy puede cambiar para vos. Porque vos podés conocer a este Jesús, al Mesías, al Salvador prometido, que ya vino hace 2000 años. Y hace 2000 años que le está llamando pecadores, como a nosotros que nos llamó, de donde estábamos, de donde vivíamos, de cómo vivíamos, nos llamó a una nueva vida que disfrutamos y que compartimos y que testificamos de que en Jesucristo hay una nueva vida. Porque Él es el Mesías, el Salvador de todos los hombres. Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Compartí este video, es la segunda parte del anterior, porque hubo un corte en el medio y quise terminar lo que había empezado. Así que son dos videitos para compartir. Gracias por estar ahí, hasta nuestro próximo encuentro el día jueves. Chao.